Hola, buenas tardes. El día de hoy les vamos a estar hablando de lo que compone básicamente un tablero de control eléctrico y de lo que se trata. Como temas principales vamos a estar hablando pues, de la descripción básica de lo que vendría siendo el tablero, su constitución, las secciones principales dentro de él, los elementos principales y la relación con principios de electricidad y con sistemas electroneumáticos. Se define básicamente, pues como su nombre lo dice, un tablero industrial que se trata de ser un centro de distribución de energía en un sistema automatizado. Su función principal básicamente recibe, distribuye y controla, ese para proteger la energía eléctrica que alimenta los distintos equipos y actuadores. Que lo vendría siendo, se va a tratar a lo largo de la presentación, pero básicamente son los motores, válvulas, sensores y cilindros neumáticos. Su constitución principalmente sería la puerta frontal, la placa de montaje, ductos y canalizaciones y los sistemas de ventilación o enfriamiento, que ese básicamente es como su nombre lo dice, para evitar sobrecalentamiento dentro del sistema. La puerta frontal es donde se instalan los indicadores, botones y pantallas de operación, básicamente todo lo visual. La placa de montaje, como se indica, es donde se fijan los dispositivos eléctricos y los ductos y canalizaciones es básicamente solo para organizar el cableado. ¿Qué tal? Les voy a seguir hablando sobre las secciones principales de un tablero. Pues la primera sección, la sección de potencia. Esta, pues como le dice, es el que alimenta todo este mecanismo o sistema. Es el encargado de recibir la energía eléctrica desde la red y distribuirla hacia los actuadores o máquinas. O sea, es la encargada que está conectada a una fuente de energía, fuente de electricidad, que va a convertir en la energía mecánica o lo que se requiera del mismo sistema. Para empezar, el contactor, que es el que tenemos en la imagen aquí, la primera, permite abrir o cerrar el paso de corriente a motores u otros equipos mediante las señales de control. Este va a ser como el tipo válvula, como en una comparación neumática. Va a ser la que va a permitir el flujo de electricidad, o ya más específicamente de corriente, a los diferentes componentes que componen nuestro sistema. Podrán ser actuadores, motores, uh, lo que se requiera, ¿no? Y pues otros equipos mediante señales de control. Esto se verá más adelante, pues que será mediante programación. Relés térmicos o disyuntores. Estos protegen motores de sobrecargas prolongadas. Estos son, como lo dice, para evitar sobrecargas. Estos funcionan ya que al sobrecargarse su temperatura aumenta y esto hace que se rompa la conexión, salvando o manteniendo en buen funcionamiento el resto del sistema. Estos se tienen que cambiar mediante se van utilizando, no son reutilizables, así que es un componente que debemos tener en cuenta. Interruptores principales y fusibles, lo mismo, protegen contra sobrecorrientes o en este otro caso, cortocircuitos. Aquí, como es la contraparte de la sobrecarga, los cortocircuitos. Interruptores principales, adaptan la tensión a niveles requeridos, por ejemplo, de 480 volts a 24 volts. Pues aquí tenemos unas imágenes, como ya dije, del contactor y de los componentes de un relé térmico. También la sección de control. Eso ya es lo que controla nuestro sistema, es lo que funciona, ¿no? Lo que hace que funcione. Gestiona las señales lógicas y de mando que activan los elementos de potencia. Como lo mencioné anteriormente, pues funciona como desde una perspectiva neumática, simplemente como válvulas de dirección. Direccionan el flujo de, en este caso, electricidad para generar diferentes componentes. Relés y temporizadores controlan la secuencia del funcionamiento. Pues esto va a ser como las válvulas que utilizamos para controlar las secuencias. Botoneras y selectores, pues para poder manipularlo manualmente y dependiendo del uso que se le vaya a dar, como arranque, paro de emergencia o cambio de velocidades, por ejemplo. El PLC, eso es lo que se programa, controlador lógico programable. Controlan la secuencia de funcionamiento de los equipos. Esto como tal es donde va a ir toda la lógica detrás de nuestro sistema y es lo que va a hacer que funcione en una secuencia correcta y en un funcionamiento correcto, que cumpla su objetivo. Y terminales y bornes de conexión facilitan la interconexión de sensores y actuadores. Esto para diferentes accesorios, como lo son sensores, como son actuadores o cualquier otro tipo de sistema mecánico que se necesite. ¿Este también?
Elementos principales, pues los elementos principales son los que constituyen la protección del sistema, el control, la potencia y la señalización. De protección, como ya lo mencioné, pues son los relés térmicos, los fusibles, todo esto que ayuda a evitar daños por sobrecorriente o el cortocircuito. Control, pues ya es todo lo manual o programable que impacta el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, los botones selectores. Los botones, pues el operador de la máquina los presiona y va a pasar algo. O el PLC. El PLC programando se puede determinar qué se necesita que se haga. Permiten mandar y automatizar el sistema, justamente. La potencia, contactores, transformadores, arrancadores, pues eso es lo que va a distribuir la potencia o la corriente que necesitamos en nuestro sistema. Por si algún componente requiere diferente potencia que el anterior o si la fuente de energía es mayor que la necesaria, cosas de ese tipo. Transmiten o interrumpen la energía hacia las cargas. Y finalmente la señalización. Son pilotos, alarmas, pantallas HMI. Estos informan el estado del sistema al operador. Estos son simplemente pantallas o cualquier indicador que te diga qué es lo que está haciendo la máquina en cualquier momento. Pueden ser parpadeos de luces, todo ese tipo, pero que señalicen al operador lo que está pasando dentro de la máquina. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, nos vamos a ir en esta diapositiva. Hablaremos sobre la relación con los principios básicos de electricidad y cómo estos se aplican directamente en un tablero de control eléctrico. Bueno, para comenzar tenemos el voltaje, también conocido como tensión eléctrica. Este se puede entender como la fuerza que impulsa a los electrones a moverse por un conductor. Es la diferencia de potencial entre dos puntos y es lo que permite que exista una corriente eléctrica y por lo tanto sin voltaje simplemente no habría movimiento de la carga, ¿no? Luego tenemos la corriente eléctrica que representa el flujo de electrones a través de un material conductor. En un sistema eléctrico la corriente es la que alimenta a los diferentes dispositivos como motores, sensores, válvulas e indicadores. Esta también depende del tipo de aplicación y como lo habíamos visto anteriormente, la corriente puede ser continua, DC, o que se utiliza, por ejemplo, en sistemas de control, o también puede ser alterna, AC, que se usa principalmente para alimentar motores o dispositivos de mayor potencia. También tenemos la resistencia eléctrica, que es la oposición que ofrece un material al paso de la corriente, que esto es un concepto muy importante porque nos permite controlar y limitar la corriente que circula en un circuito. También la resistencia depende del material y de la longitud del conductor y de su área transversal. En los tableros eléctricos la resistencia está presente en diferentes componentes, desde simples resistores hasta bobinas, motores o dispositivos de protección, ¿no? Y bueno, por último, el 4 es los circuitos eléctricos, que son los caminos cerrados por donde circula la corriente. Y estos circuitos pueden ser simples, como con muy pocos componentes, o complejos como los que encontramos en los tableros de control industrial. Y obviamente también en un tablero de control eléctrico todos los elementos como voltaje, corriente, resistencia y los propios circuitos se integran y trabajan en un conjunto. Esto para que se pueda hacer la función de la máquina que se quiera hacer. Y también el tablero permite distribuir la energía eléctrica para controlar estos dispositivos, proteger los componentes y garantizar el funcionamiento seguro y eficaz de este sistema. Ok, como siguiente tenemos veremos la relación entre los sistemas eléctricos y los sistemas neumáticos, que pues obviamente en conjunto forman lo que conocemos como un sistema electroneumático, el título de la materia. Un sistema electroneumático combina la energía eléctrica con la energía neumática. Esto es para lograr un control más preciso y automatizado de los procesos. Y en ese tipo de sistemas la parte eléctrica se encarga de enviar señales y la parte neumática es la que se realiza los movimientos físicos. Normalmente esto es mediante aire comprimido, como lo hemos estado viendo. Dentro de estos sistemas encontramos varios componentes clave, que como en primer lugar tenemos las válvulas solenoides, que son los dispositivos encargados de controlar el flujo del aire dentro del sistema. Pueden abrir, cerrar o regular la cantidad de aire que pasa y se activan mediante una señal eléctrica o manual. En este caso ya van a ser eléctricas por los PLCs. Y luego también tenemos los solenoides, que son una especie de bobina eléctrica que al recibir corriente genera un campo magnético capaz de mover un émbolo o un núcleo metálico. Básicamente, en pocas palabras, a grosso modo, el solenoide transforma la energía eléctrica en energía mecánica para accionar las válvulas. Y pues por último tenemos también los sensores, que son los dispositivos que detectan ciertas condiciones del sistema, como la posición de un cilindro, la presión del aire o la presencia de un objeto. Estos sensores son los que envían las señales eléctricas al tablero de control para iniciar una acción
iniciar una acción que debe continuar, debe detenerse o repetirse. Y pues finalmente, como ya lo sabemos, los actuadores neumáticos también son conocidos como cilindros neumáticos, que esto pues ya no es sorpresa para nosotros, que son los elementos que convierten la energía del aire comprimido en movimiento lineal o rotativo. Y estos son los encargados de realizar el trabajo físico, como empujar, sujetar y mover una pieza. Es muy importante saber que todos estos componentes están coordinados mediante un tablero de control eléctrico, como ya lo hemos mencionado, que a grosso modo sería el cerebro de la práctica. Bueno, y como último tenemos este esquema. En este esquema tenemos la alimentación principal, que sería la entrada de energía, como líneas y neutro. Tenemos los protectores o interruptores, que son fusibles, que ya mencionaba mi compañero. Tenemos los elementos de control, que son los contactores, relés, temporizadores y botoneras. Los bornes y regletas, que son puntos de conexión. Indicadores, que son los luces, piloto y medidores. Y la carga controlada, que son los motores u otros dispositivos. Bueno, estas serían nuestras referencias. Espero que haya sido de su agrado. Hasta luego.